De regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde, damos la bienvenida a la doctora Catherine Merejo, quien pues nos dará importantes pautas con relación a cuándo realmente preocuparnos e ir a emergencia ante una sintomatología, ante hechos que pudieran pensar que se está sufriendo un ataque cardíaco o un infarto. ¿Cómo está, doctora? Muy bien y muy agradecida siempre de la invitación que nos hacen al Tribunal de la Tarde. Doctora, ¿cuándo realmente decir, mira, atención, que aquí pudiéramos estar en presencia de unos síntomas y me gustaría que usted los indicara cuáles serían, que pudieran darnos la evidencia de estar presente ante un infarto o otro ataque cardíaco, o otra situación anómala a nivel de corazón? Entonces, normalmente cuando el paciente tiene un dolor muy intenso que se centra y se expande, es una señal de que realmente deberíamos preocuparnos. O sea, uno de los principales síntomas obviamente es el dolor, también el hecho de no poder hacer sus actividades, sudoración, taquicardia, pero siempre muy marcado, intensificado y que limite. Esa es como la marca clave a usted decir que no puede quedarse con esa sintomatología en su casa. Doctora, y no puede ocurrir, doctora, alguna anomalía cardíaca sin la presencia de dolor. Normalmente el paciente no siente, o sea, el corazón no se siente. Obviamente sí, hay alteraciones cardíacas, por ejemplo, la presión, que es muy común en nuestra consulta, pero que no necesariamente me daría dolor. Pero el paciente sí tiene disminución o no puede desarrollar sus actividades de forma completa. Una de las principales causas, o sea, o por lo menos síntomas que el paciente presenta cuando sufre de la presión y no sabe, es que comienza a decir que sus actividades le comienzan a pesar o que no las consigue hacer en totalidad. Sí, doctora, en el caso de las taquicardias, quisiéramos que nos explicara esto. Las taquicardias, o sea, hay varios tipos de taquicardias y cómo nosotros darnos cuenta de que estamos padeciendo de esto. Entonces, lo primero es saber que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Cualquier persona en su día a día puede estar variando más de 60 o menos de 100. Normalmente cuando uno hace ejercicio, le sube su frecuencia encima de 100 y eso es taquicardia. Pero hay algunas taquicardias que son peligrosas. Si usted, por ejemplo, está sentado y comienza a sentir rápido su corazón latiendo firmemente, entonces esto es una señal de alerta de que puede haber algún tipo de anomalía. Por ejemplo, si esa taquicardia usted la asocia a dolor, que normalmente cuando el paciente hace ejercicio no siente dolor de pecho, ahí hay una señal. Si, por ejemplo, la taquicardia le da en el cuello, que siente que la ahoga o que alguien le está apretando el cuello, eso es una señal de que esa taquicardia no es una taquicardia benigna, sino que puede presentarse junto con una patología. Por ejemplo, doctora Merejo, por ejemplo, yo estoy mirando aquí en mi reloj que me dice que tengo 65 pulsaciones por segundo. ¿Eso es normal? ¿Eso es correcto? Entonces, sí, es correcto. Normalmente nuestra frecuencia puede estar un poquito encima de 60, pero lo más importante es que esté menos de 100, a menos que usted esté haciendo algún tipo de ejercicio, por ejemplo, si está corriendo, caminando, subiendo peso, entonces ahí sí, la frecuencia puede aumentar, pero ligeramente. Nunca supera los 150 o los 160 latidos, nunca llega a 200. Doctora, cuando una persona... Rescato la palabra que usted decía, limitante. Usted decía, eso como que es lo que indica. Ese limitante puede ser, por ejemplo, un cansancio que el paciente dice, óyeme, a mí hasta para amarrarme los cordones de los zapatos, me sentía que me estaba cansando. A ese tipo de cansancio pudiera también implicarse como una limitante. Sí. Por ejemplo, si usted está acostumbrado a subir unas escaleras o caminar o cocinar, inclusive en su casa, y comienza a tener dificultad para hacer ese tipo de actividad, entonces a eso nosotros llamamos limitante. Y así como usted lo dice, hay pacientes, inclusive cuando su corazón está grande o tiene insuficiencia cardíaca, que es una de las principales causas de cansancio, lo definen exactamente como usted lo definió. No puedo siquiera amarrarme los zapatos porque me canso. Entonces, eso es una señal de que usted tiene que ir al cardiólogo, que hay alguna patología.
Doctora, la famosa palabra que yo me sofoco. O sea, hay personas que caminan 3 cuadras, se sienten que le falta el aire, suben 4 pisos por la escalera, también. Me sofoco cuando subo 4 pisos. Entonces, eso es una alerta, pudiera ser una taquicardia que debe de ser revisada. Entonces, si usted no está acostumbrado a hacer ejercicio y usted se enfrenta, por ejemplo, a subir 5 pisos o 4 pisos, entonces usted se va a cansar, cualquiera se cansara. Pero si, por ejemplo, usted es un atleta y usted corre, usted hace actividad física y comienza a ver que algo está pasando, no consigo llegar al máximo que yo llegaba antes, entonces es una señal de que ahí puede haber algo. Doctora, cuando una persona va a viajar, normalmente hay muchos que eso no le ocurre, pero muchas personas sí le ocurre, incluso a mí mismo. Cuando usted se monta en el avión, que el avión despega, ¿no? Ese suspenso en el aire le da a uno como un frío en el pecho, como dicen popularmente. Pero cuando no se está viajando, cuando usted está tranquilo en su casa, y le da como ese frío de manera momentánea, o sea, por segundo. ¿Qué patología pudiera estar observándose aquí? Si hay un aviso del corazón, si hay un aviso cardíaco, o qué podría hacer eso, o es normal que eso se sienta. Usted sabe que siempre hay una frase que dicen popularmente, no sé si la han escuchado, es como que los nervios me traicionaron. Nosotros somos un ente complejo, ¿verdad que sí? No solamente somos cuerpos, sino también tenemos emociones. Entonces, a las emociones sí pueden estar asociadas a alteraciones en el ritmo. Por ejemplo, si usted tiene un susto repentino, si usted está ante una ansiedad, usted tiene una presentación muy importante, usted puede sentir que el corazón se le acelera porque fluye adrenalina en su cuerpo y eso aumenta su frecuencia, es una manera de defendernos. Obviamente, si tenemos un viaje importante, tenemos la ansiedad de que, no, queremos llegar bien, es normal que uno sienta esos síntomas de que algo puede pasar, pero eso es un componente ansioso. Pero si es, por ejemplo, que usted va a subir a su vuelo y usted no consigue respirar, usted tiene la frecuencia en 170, usted siente que alguien le está apretando el cuello, entonces sí, esas son señales de alarma, de que ahí hay algo más que una simple ansiedad. Dolor de cabeza. El dolor de cabeza, doctora, si es un indicador primero? Y segundo, quiero conectar esa pregunta con la siguiente. Muchas veces nos enfocamos a la sintomatología que da la presión alta, la hipertensión, pero ¿qué atención le debemos poner a aquellos síntomas de presión baja que suelen ser diametralmente opuestos a lo de la presión alta? Entonces, es cierto, como usted lo menciona, es común que, por lo menos en nuestra consulta de cardiología, muchos pacientes refieran dolor de cabeza cuando su presión está elevada. Esto se da cuando el paciente normalmente era normotenso, tenía una presión normal y de repente pasa a ser hipertenso, pero una hipertensión importante. También puede estar asociado a otras patologías neurológicas como un infarto cerebral, que puede ser un ACV, una trombosis. También puede estar asociado a migrañas recurrentes, que también puede estar presente. Entonces, asociándolo a su otra pregunta, que es la hipotensión, los síntomas son totalmente diferentes a lo que puede dar una presión elevada. Por ejemplo, el paciente está caminando y se desmaya. También comienza a tener síntomas como dolor de estómago, náusea, pérdida de aire. Lo más importante, por lo menos en la hipotensión, es que pierde el conocimiento. Obviamente no hay flujo que llega al cerebro y por eso pierde el conocimiento el paciente. Doctora, en el caso de las taquicardias, ya después que una persona sufre de esto con regularidad, el no atender esta situación pudiera complicarse más, pudiera degenerar en otra situación cardiológica más profunda. Entonces, miren, las taquicardias son peligrosas porque normalmente quien regula el bombeo sistemático es el corazón. Si el paciente tiene frecuencias muy rápidas, no hay tiempo para que el corazón se llene. Él es una bomba.
¿verdad? Entonces, si yo estoy latiendo muy rápido, ahí no me entra cantidad de sangre que circula en el cuerpo y el paciente es muy sintomático. Hay algunas taquicardias que pueden causar hasta muerte súbita. Entonces, es importante que si usted tiene el corazón acelerado o muy rápido, y eso es algo que le recurre con mucha frecuencia, es decir, usted ve esa taquicardia casi todos los días, lo ideal es que usted vaya al médico. Yo siempre le oriento a los pacientes, taquicardias cortas son benignas, taquicardias largas son malignas. Entonces no podemos jugar con el corazón, vamos a ponerlo de esa forma. Y principalmente si estamos teniendo síntomas que no son normales, porque todo paciente que siente el corazón rápido lo va a percibir rápidamente. Puede tener 5 años, puede tener 100 años, pero lo va a sentir. Recomendaciones ahora de la doctora Catherine Merejo para cuidarnos de manera familiar, a toda la familia que está incluso en esta cuarentena, muchas personas que no están haciendo ejercicio, ahora que los gimnasios están reabriendo sus puertas y de manera, pues, el dominicano no le gusta mucho caminar a pie. ¿Cuáles son las recomendaciones para cuidarnos? Entonces, en este tiempo de cuarentena, obviamente hubo una disminución en las actividades físicas. Si usted no es mucho de salir, aproveche con su familia, vaya al parque o a la playa, que usted va a sentir que no está haciendo actividad física, pero lo ideal es uno no parar de hacer actividad. Si usted no puede usar inclusive las escaleras, comprar una cuerda, jugar con los niños. Esas son cosas que le van a ayudar a usted no estar sedentario. Con respecto a en sentido general, siempre es importante visitar a su médico, ya sea virtual, que es una modalidad que estamos implementando todo el personal médico, o ya sea presencial. No desaproveche que ya estamos finalizando el año, antes que se termine por lo menos una consultica, antes de que cerremos nuestro año. Doctora, mire, hay un tema que es un público básicamente femenino, creo que, pero que quizás uno que otro hombre, que son el tema de tomar pastillas para perder peso. De manera particular, las pastillas chinas, que ni entienden, no se lee bien la posología porque no hay poca gente que habla chino. Imagínense, porque sabe los componentes que tiene esa pastilla. Entonces, esas pastillas he escuchado que tienen alguna sintomatología cuando el paciente llega a emergencia, que casi lo ingresan por un tema de un infarto. Entonces, primero, desde el punto de vista como especialista médico, usted con el uso de este tipo de pastillas, y segundo, si es cierto, qué tan frecuente es en emergencia. Entonces, lo que pasa con esas pastillas para perder peso es que ellas tienen anfetaminas. Eso es una sustancia que ayuda a que se acelere el metabolismo. Obviamente se acelera el metabolismo y acelera la frecuencia. Entonces, siempre, no sé si esa pastilla específicamente lo tiene, la recomendación o la advertencia. Está en chino, doctora, ¿qué está en chino? Entonces, consulte a su médico antes de iniciar. Entonces, normalmente lo que pasa con los energéticos y todas las sustancias que tienen anfetaminas es que aceleran la frecuencia. Si usted tiene, por ejemplo, colesterol alto porque era gordito, usted puede hacer un infarto porque hay una obstrucción ahí que usted no la está sintiendo porque normalmente usted no hace ejercicio, usted no sube la escalera, usted no es activo. Pero cuando se le acelere su frecuencia, que hay mucho flujo de sangre, entonces usted va a manifestarlo con dolor. ¿Por qué? Porque ahí había una obstrucción previa. Realmente yo soy muy en contra como de sustancias adherentes a la dieta normal. Yo siento que es muchísimo más fácil perder de peso ingiriendo menos que tomando pastillas. Inclusive hay un dicho en la medicina que inclusive ha habido varias investigaciones que nada de eso funciona. Realmente no es desmeritando a los que lo producen, pero nada de eso funciona un 100%. Usted está usando un camino corto para algo que se necesita un camino largo. Entonces, realmente sí es frecuente encontrar pacientes que van a la emergencia por uso de energizantes y es un poquito peligroso, más si son pacientes muy jovencitos, que su sistema deplora o se activa con muchísima facilidad. Por lo tanto, si usted está usando unas pastillas, les recomiendo ir a su médico y si no, por lo menos evitarlas. Mire, doctora. Y estas bebidas energizantes que son vendidas en las calles, en las esquinas, en los semáforos, ¿qué efecto tienen?
Entonces, mire, lo que pasa con todos los energizantes es lo que yo mencioné. Eso activa de una manera muy marcada el efecto de catecolaminas. Entonces va a subir su presión, su frecuencia. En pacientes que usted lo puede usar en moderadamente, pero no exceder. Hay pacientes que inclusive han tomado cuatro latas grandes de energizantes, entonces llegan totalmente catecolinérgicos, llegan hasta divariando, porque su presión, su frecuencia está sumamente elevado. Entonces sí, en esos casos hay que ingresar al paciente, porque está con un exceso de catecolamina, puede hacer un infarto repentino por el exceso de energía y por el exceso de sustancias asociadas. Entonces, si usted es un paciente joven, usted necesita por lo menos un energizante para hacer alguna actividad, usted toma media lata. Si usted es un paciente un poquito mayor y necesita más energía, tómese una latica, pero no exceda la cantidad. 2 o más ya es un exceso y es peligroso para su salud. Doctora, la taquicardia en los niños, ¿es frecuente esto o no lo es tan frecuente? ¿Qué hacer cuando un niño presenta un ritmo cardíaco ya un poco inusual? Entonces, es muy normal que los niños siempre sufran taquicardia. Eso es frecuente porque son jovencitos y su sistema nervioso, que es quien regula el corazón, está muy nuevo, está muy activo, está nuevecito. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa con los niños es que los niños no consiguen, cuando tienen afectación, no consiguen estar tranquilos. Ellos les refieren al papá que el corazón se les está saliendo, principalmente aquí en el cuello o en el pecho. Ellos no consiguen jugar porque se cansan con muchísima facilidad porque está rápido su corazón. Entonces, lo recomendable es siempre asistir, principalmente en niños, más que en envejecientes o en adultos. Si el niño se está quejando de taquicardia, que no es normal porque el niño juega y no siente el corazón, es ideal ir al cardiólogo pediatra, quien va a investigar si esa taquicardia es una taquicardia benigna propia del niño, si el niño, por ejemplo, tiene una afección tiroidea o tiene algún tipo de lesión, o si es una taquicardia maligna que debe ser intervenida. Doctor, mire, doctora, algunos amigos me han contado, no voy a decir el nombre por un tema de solidaridad, de amistad, el tema de la famosa pastillita azul, que a algunos les causa taquicardia. ¿Qué tan cierto y cuándo realmente pues ir al médico? Entonces, mire, siempre que los pacientes masculinos, ¿verdad? Tienen más de 60 años, es recomendable preguntarle a su médico si usted puede usar la pastilla. Esto se hace porque normalmente los pacientes que son envejecientes tienen otras comorbilidades que les pueden afectar durante el acto sexual. Entonces, ¿qué pasa? Si usted es un paciente joven, realmente usted no debería estar usando la pastilla porque se dan caso de que para mejorar el performance usan la pastilla. Es un poquito peligroso, pasa lo mismo que las sustancias. Yo creo que aquí los jóvenes la usan más que los viejos. Sí, es un poquito peligroso. Doctora, prepárese para la demanda por aquello que usted dijo, que los de 60 envejecientes. Yo espero que tenga algún abogado amigo. No, eso está en los libros, eso está descrito. Pero hay personas incluso que, han fallecido en medio del acto sexual y se ha comprobado que antes han ingerido bebidas de estas pastillas estimulantes sexuales. ¿Esto realmente es frecuente o puede cambiar el sistema nervioso hasta producir la muerte de una persona? ¿Por qué se produce? Lo que pasa es, específicamente con la pastillita azul, es lo siguiente, ella no puede mezclarse con un tipo... sin ponerle colores, porque hay tantas ya que en el mercado que... Lo que pasa es que, es mundialmente conocida como la pastillita azul, porque fue la primera. Pero con respecto al Viagra, para que sea más tranquila la pregunta, con respecto al Viagra, lo que sucede es lo siguiente, usted no puede usar esa pastilla junto con otras pastillas de la presión. Entonces, normalmente los pacientes que la utilizan deben consultar al médico, porque la asociación realmente sí trae problemas, o sea, sí puede ser mortal. Entonces, en los pacientes jóvenes no se recomienda porque obviamente hay una vasoconstricción que se da a nivel coronario. Es específicamente eso. Y ahí es donde viene esos eventos súbitos o de muerte durante el acto sexual, que también causa, obviamente, un poquito de vasoconstricción.
Y entonces, doctora, la famosa pastillita azul, ¿cuáles son los hombres que deben de usarlo? O sea, el hombre que la usa, ¿entre qué edad debe de hacerlo y de qué cosa no debe de padecer? Entonces, no es que hay una restricción para su uso, porque si no lo tuviera descrito, sino que por eso siempre se recomienda, específicamente en esa pastilla, preguntarle a su médico. Cualquier hombre a partir de los 40, 50 años puede utilizarla, pero no, porque ahí es donde hay el declive del impulso sexual en el hombre. A partir de los 40, 45 años que hay un declive. Entonces, cuando usted la necesite, usted la puede utilizar, pero obviamente si usted es un paciente que nunca se ha ido a atender al médico, que no sabe si sufre de la presión, del colesterol, entonces lo ideal es antes de usted comenzar su uso, vaya a su médico, vea que esté todo bien y para adelante. Doc, ¿Oíste, Dionisio? ¿Oíste, Dionisio? Yo no, aquí nadie, o sea, no digan nombre, vamos, sean solidarios unos con otros. Doctora, una pregunta. Fíjese que usted tiene aquí muchos colegas médicos, y le dice, no te preocupes, tú tienes algún dolorcito, tómate, pon los pies en un almohadón. Algunos, por ejemplo, cuando dicen que se sienten la presión baja, tómate un trago. Doctora, hable como habla el pueblo. Que te vas a mejorar. Pon la cabeza para abajo. Exacto, entonces todo esto primero, que forma parte como de nuestra cultura y nuestro folclore, ¿qué tan nocivo es? Y no le he dicho todavía, tómate la mitad de esa pastilla que yo me la tomé y me mejoró. Entonces, mire, la automedicación siempre va a ser un problema aquí hasta en China, porque eso siempre pasa. O sea, el vecino le dice, pero mire, lo ideal es usted no tomar nada que no sea recomendado por su médico. Y más si usted es un paciente que tiene algunas alteraciones. O sea, si usted tiene historia de algún tipo de enfermedad ya tratada, diagnosticada, lo ideal es no tomar otra pastilla sin saber. Eso no es bueno, eso va a traer complicaciones de una u otra forma. Entonces, con respecto a esos mitos, usted se puede llevar de algún tipo de recomendación, pero eso no significa que usted va a ser curado, ni tampoco que mágicamente su problema real se va a resolver. Eso de subir los pies puede ser en ese momento que usted se sienta mal y usted se pueda sentar, respire un poquito, pero es una recomendación. El problema real usted lo va a resolver cuando usted vaya a un profesional de la salud que le va a decir, mire, usted tiene tal diagnóstico y lo ideal para su diagnóstico es esto. Bueno, doctora, vamos a ofrecerle a los amables telespectadores sus contactos, en qué centro de salud pueden conseguirla y a través de cuáles direcciones. Entonces, nosotros estamos a través de las redes en doctora.merejo. Estamos también en HS Medical Center en el teléfono 809-549-3032. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a la doctora. La doctora Catherine Merejo. Gracias por estar con nosotros aquí una vez más en el Tribunal de la Tarde. A ustedes no se muevan, vamos a la pausa y retornamos con el Christian Sport.